medicamento para nuestros adultos de la tercera edad, pero ¿cómo se soluciona este problema? Mira, una de las cosas que primero tenemos que solucionar es el situado constitucional que tenemos, paralizar muchísima del deterioro que tenemos en el país y la palabra que todos conocemos coloquialmente, que el robo no siga en la forma que está. Es necesario que realmente hayan políticas públicas que puedan controlar y que se pueda hacer, como incluso se hizo en el pasado, porque PDVSA tenía y nosotros, los funcionarios que estaban allí, rendían una cuenta para el Estado. Y nosotros, los que estábamos en el Ministerio de Hacienda, porque yo fui jefe de cuentas bloqueadas y compromiso de pago con firma autorizada para movilizar todas las cuentas del Fisco Nacional. Y nosotros rendíamos cuentas y las cuentas eran semanales de paso, no eran quincenales ni anuales y ninguno de nosotros salió multimillonario ni rico dentro de los cargos que teníamos allá. En las interpelaciones en la Asamblea Nacional, fuera de se han eso, dejado de hacer. Exacto, fuera de eso nosotros tenemos una cantidad de activos retenidos en el exterior, supuestamente resguardados, pero que también sabemos perfectamente, porque nos ha llegado la información a todos los ciudadanos venezolanos dentro y fuera del país, de la pérdida que también hemos venido adquiriendo con respecto a eso. Bueno, y ahora estos elementos hacen que la gente, que ya hay un 70% de gente que decía que está en rechazo hacia los políticos, digan, bueno, ahora con estos temas de corrupción que se han descubierto, tanto de un lado como el otro, ¿por qué vamos a ir a votar si son los mismos de siempre? ¿Qué opina Salvador Aguaraco de eso? Mira, a mí en este momento con esa pregunta me pones en un problema, porque más que yo ser lo que opino yo debo decir lo que yo recojo de ese espiral del silencio que existe en estos momentos en el país, donde ya no estamos hablando de un 75% de la población que no quiere salir a votar. Estamos hablando de un 85%, porque ha crecido. ¿Y por qué creció? Por lo que tú dijiste al principio, porque lo mínimo que debe tener una persona es el equivalente al artículo 91 de la Constitución, que expresamente explica allí que es la canasta básica. Y no es posible que la memoria histórica de un país, que es la tercera edad, sea humillada en estos momentos en la forma que se está humillando, que no hay ni siquiera cómo comprar un líster de medicina para esa persona de la tercera edad. En todos los países desarrollados, incluso siempre tomo como ejemplo a Japón, la memoria histórica, que son esas canas, porque es el conocimiento a lo largo de la vida que se da y que se adquieren, son respetados. Y eso nos permite impulsar un país. Solamente aquí en nuestro país somos despreciados las personas de las terceras edades. Son los problemas que estábamos comentando, pero ¿cómo darle respuesta? ¿Cómo darle respuesta? Mira, una de las grandes es la inclusión de lo que tenemos ahorita. Hay una cantidad de proyectos que se están desarrollando y que se requieren en estos momentos, ya que antes de pandemia habían aproximadamente 600 millones de personas en extrema pobreza. Ahí se pensaba que iban a quedar 800 millones de personas en extrema pobreza. Nosotros los venezolanos en estos momentos, que tenemos las mejores tierras fértiles, que tenemos los acuíferos, que tenemos una cantidad de elementos, que podemos explotar lo que son el turismo, una cantidad de cosas, tenemos paralizado el país. Nosotros podemos hacer un desarrollo y podemos hacer proyectos que no solamente nos incluyan y nos desarrollen a nosotros y nos permitan evolucionar, sino que al mismo tiempo nosotros podemos exportar hacia otros países conocimiento y desarrollo y tener la materia prima de lo que nosotros queremos aquí en el país. Tenemos una cantidad de dinero paralizado en la parte del exterior, en esos grupos que nos están diciendo de que están los activos paralizados. Tenemos incluso por la parte de la pandemia la cantidad de dinero que quedó paralizado por el Fondo Internacional de la parte monetaria. Entonces, nosotros los venezolanos sí tenemos cómo salir adelante, pero la única forma también de salir es que no lo hagamos a través de un solo equipo. Tenemos que incluirnos la mayoría. Y una de las cosas que yo propongo en este momento, que de no respetarse lo que significa y formar realmente la avalancha de personas que sepan lo que es la defensa del voto, porque el voto no nos incluye solamente el derecho de ir a votar. El voto aquí en Venezuela, por la situación que tenemos, porque el Consejo Nacional Electoral no es legítimo, nosotros tenemos que preparar a ese ciudadano. Y va a participar en un proceso con un Consejo Nacional Electoral que no es legítimo. Pero fíjate una de las cosas,
una de las propuestas que estoy haciendo en estos momentos de sacar mi nombre a la calle es porque muchísimas de las personas me conocen a nivel nacional como trabajadora social. Y otra de las cosas que tengo allí... Y que ya no creía en la ruta y electoral, que ya no, porque ahora sí creen en esa no ruta creo electoral. tampoco, no creo exactamente. ¿Y entonces cómo va a participar? Formando. La única forma es capacitando al ciudadano, porque el ciudadano no requiere ni de ametralladoras ni de cañones. Necesita es el conocimiento básico para poder hacer la defensa como tal. De lo contrario, tendríamos que ir a un gobierno de emergencia, un gobierno de emergencia que nos permita salir, ir hacia la transición y posteriormente ir verdaderamente a lo que es un proceso electoral. Ahora, por eso, si no cree en el Consejo Nacional Electoral, se supone que el candidato a esta elección primaria debe ir a una elección presidencial con ese Consejo Nacional pero fíjate, Electoral. exactamente, y otra de las cosas que a través de ¿Pedirían otras condiciones? de lo que esto, por supuesto, es necesario, porque tú no puedes ir a un proceso electoral en las condiciones que están, porque hay muchísima gente que está siendo engañada, o que ellos creen que cuando se está diciendo que no se va a ir por el Consejo Nacional Electoral, que las primarias simple y llanamente es ese proceso electoral donde va a ser manual, piensan que al final también va a ser manual. No va a ser manual porque el órgano rector por legítimo en el país es el Consejo Nacional Electoral, y en Venezuela no estamos en un Estado de Derecho, y el Consejo Nacional Electoral es ilegítimo, solamente tenemos la capacidad de legitimarlo nosotros como ciudadanos, pero esa forma es empoderando al ciudadano y capacitando al ciudadano en todos los errores que existen allí, porque incluso en el Consejo Nacional Electoral, donde Tania se separó del cargo y paralizó todo ese sector que está allí, cuando las actas de incidencia no llegan al sitio, y ahí tenemos un ejemplo palpable con el que ganó allí en el estado de Andrés Velázquez. ¿Por qué pierde Andrés Velázquez? Porque las actas de incidencia no estaban, porque las pruebas que justificaban esas pruebas no llegaron porque no estaban correlativamente seleccionada y el personal no estaba preparado. Otra de las cosas, tú no puedes tener como miembro de mesa 2 personas, que es lo que está sucediendo en estos momentos en el Consejo Nacional Electoral, y te lo digo con fe y con prueba de lo que estoy diciendo, primero porque tengo... ¿Cuántos deberían estar? ¿Cuántos miembros? 3, existen 2. ¿Sabes por qué lo sé? Porque creo que soy la única precandidata a la presidencia de la República que se ha dado el lujo en estos momentos de haber participado en las 16 horas que está dando Súmate, para saber cuáles son las incidencias y cuáles son las propuestas que hay allí, y con la experiencia de 26 años de formación y de trabajo político puedo aseverar con certeza dónde están las trampas que se dicen. Entonces, no es problema del ciudadano, no es problema tampoco de que solamente es la corrupción de lo que está allí, es el pacto político o el pacto antipolítico que existe hacia la sociedad venezolana. Y la participación de esa sociedad. Ahora, Salvadora, sobre ese tema pues del Consejo Nacional Electoral, bueno, para ir a ese proceso presidencial debe ganar la de primarias. Para la Comisión Nacional de Primaria hay unas normas que hay que seguir, hay un reglamento, lo veíamos al principio del programa, exacto, hay un tuit que publicaron donde se deben recoger una cantidad de firmas. Ya empezó el proceso, por ejemplo, de su partido y de su movimiento independiente de recolección de firmas. Empezamos con el proceso de la recolección de firmas porque no hay otra forma más. Yo no estoy por partido, empezando por eso, sigo diciendo. Pero es un movimiento independiente. Son movimientos, organizaciones de ONG, organizaciones no gubernamentales, porque no estoy en este momento dirigiéndome hacia ningún partido político y participando en ninguno de los partidos políticos. ¿Y cómo hacer para obtener ese porcentaje que requiere la Comisión Nacional de Primaria? ¿Cree que lo va a lograr a través de esa organización no gubernamental? ¿No piensa hacer alianzas con partidos, por ejemplo? Pienso seguir haciendo las alianzas con el resto de las organizaciones no gubernamentales. Estuve también con ANCO cuando se recolectaron los 6.700.000 firmas, que al final nos reconocieron solo 6.400.000. La parte de lo que aquí se está engañando también a la población, porque yo lo estoy diciendo y lo estoy haciendo, es que en el exterior no podemos contar con el voto en el exterior. ¿Por qué no podemos contar con el voto en el exterior? Porque a través del Consejo Nacional Electoral, que es la única organización, solamente hay registrados 162.000 personas legales. El resto no aparece en ninguna parte inscrito, y si no aparece en las embajadas, es imposible que tú puedas votar. Entonces es uno de los grandes problemas que tenemos, y hay que desenmascarar definitivamente cuál es la problemática que tenemos nosotros los venezolanos para poder desarrollar un proceso limpio de elecciones como que si estuviéramos en democracia. Sabemos perfectamente que no estamos en estos momentos con las instancias que nos puedan garantizar a nosotros los ciudadanos
una democracia absoluta. ¿Qué le diría a los jóvenes entonces? ¿Que deben votar o que no deben votar? A los jóvenes les digo que sí tienen que participar, porque si no se hace la avalancha, si no nos integramos todos, o en la defensa del voto, porque fíjate una de las grandes cosas, si da la casualidad, sí, vamos al proceso electoral definitivo, apoyo al candidato o me apoyan a mí. Si no está la gente organizada y preparada y el gobierno no le da la gana de entregarlo, la única forma que la comunidad internacional nos pueda a nosotros dar el apoyo que siempre hemos querido es que de verdad se demuestre que hay una organización legítima en el país que pueda acompañarla. Eso no significa en ningún momento que a Venezuela vengan misiles ni que venga nada de eso, porque el ciudadano no tiene arma y no estamos pidiendo más tragedia de lo que ya tenemos. Queremos simplemente vivir en libertad, que se nos respete el conocimiento y las acciones que tenemos que hacer. Salvadora, nos quedan segundos, pero quisiera leerte una pregunta de la audiencia. Bueno, es más que todo un comentario que le hace Rubén Datica. Él le dice lo siguiente a través de nuestra cuenta en la red social Twitter. La corrupción se combate con las contralorías, tanto de legislativos, del ejecutivo, y le dice, ojalá existiera una Contraloría del Pueblo. Es que hay una Defensoría del Pueblo, hay una Contraloría General, pero ¿qué pasa con todos estos organismos también? Mira, mientras no seamos ciudadanos que verdaderamente podamos hacer nosotros la Contraloría, que es la denuncia que se hace, porque en el mismo momento en que tú presentas tu candidatura o tu precandidatura, tienes que presentar un proyecto de gobernabilidad. Si no estás en la capacidad de resolverlo y de ejecutarlo, el ciudadano está en la capacidad de hacer la Contraloría. Porque aquí nunca hay un preso y porque nunca se hacen las cosas como tiene que ser, por la falta de la formación que requiere el ciudadano. Y en eso debo darle un grandioso aplauso a la arquitecta Aiza Arma, que está preparando desde las bases ciudadanas, no solamente a mujeres, está preparando a los hombres, y hay una cantidad de cosas que tenemos que desarrollar. Cuando nos convirtamos en ciudadanos verdaderos, podemos hablar de democracia, antes no. Para finalizar, ese mensaje a los ciudadanos, ¿cuál es la misión que tiene hoy en día un ciudadano venezolano? Formarse, educarse, prepararse para la defensa de la democracia, no hay otra. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Salvadora Guaraco. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía de Argumentos. Al regreso tenemos más entrevistas, no se aparten, que nos va a acompañar de COPEI, William Ceballos, él además es el miembro legislativo del Estado Mérida. Vamos a estar conversando parte de la realidad de este estado, así como también el panorama político nacional y la candidatura que ha anunciado también este partido. Ya volvemos.